Muy buenas noches. Hace poco más de 9 meses la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló sobre el diferendo entre Nicaragua y Colombia en el Mar Caribe, un fallo que, si bien ratifica la soberanía de Colombia sobre San Andrés y Providencia, le concede a Nicaragua cerca de 75.000 kilómetros de mar circundante sobre los cuales Colombia venía ejerciendo soberanía. Desde que se conoció el fallo se desató una polémica en la que no han faltado su buena dosis de cacería de brujas en busca de responsables, en el que han medrado también oportunistas que han llamado a desacatar el fallo para debilitar el gobierno Santos, y en el que también ha habido indicaciones de traición a la patria por cuenta de haber filtrado información reservada. Se anticipan nuevas reclamaciones de Nicaragua sobre la plataforma continental que enclavaría a San Andrés y Providencia, mientras el gobierno no define su estrategia para enfrentar el fallo. Sin embargo, todo indica que el gobierno se pronunciaría por el acatamiento del fallo para honrar su tradición de respeto a los tratados internacionales, pero que haría la advertencia de que es inaplicable. En medio de la incertidumbre alrededor de este asunto tan delicado y tan sensible para Colombia, expertos, juristas, ciudadanos, los raizales del archipiélago se preguntan sobre cuál es el futuro, qué vamos a hacer frente al fallo de Nicaragua, y en caso de que sea cierto que se acata pero se declara inaplicable, cuáles serían sus implicaciones y sus consecuencias. Para aportar claves y para tratar de dar respuestas y entender un asunto muy técnico y muy complicado, pero muy sensible, nos acompañan esta noche la doctora Noemí Sanín. Es candidata a la presidencia de la República por el Partido Conservador, ha sido canciller, ha sido ministra de Comunicaciones y abogada que ha dedicado buena parte de los últimos meses y años a estudiar este tema del asunto del diferendo de Colombia y Nicaragua. También está con nosotros el doctor Eric Tremolada, abogado de la Universidad Externado de Colombia, experto en Derecho Constitucional y Relaciones Internacionales, profesor, catedrático y autor de numerosas obras sobre Derecho Internacional. También está con nosotros la periodista Laura Gil, experta en Relaciones Internacionales, columnista del Tiempo y directora de un programa de este canal que se llama Hashtag, que se emite los jueves. Como siempre, Antonio Caballero, escritor y periodista, que me acompaña en la conducción del debate. Antes de entrar en la discusión, un breve reportaje preparado por el equipo periodístico de Las Claves. El pasado 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió su fallo en el contencioso de Nicaragua contra Colombia sobre el Mar Caribe. La sentencia ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y los cayos vecinos, y concedió a Nicaragua la soberanía sobre unos 75.000 kilómetros del mar adyacente, en una parte de la cual ejercen su trabajo los pescadores de San Andrés y Providencia. Quedó aplazada la demanda de Nicaragua para ampliar su actual plataforma continental, incrementándola en 150 millas marinas sobre las 200 actuales. Hay que saber que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra mucho más próximo de la costa de Nicaragua que a territorio colombiano. Providencia está a casi 800 millas de Cartagena y a unos 250 del territorio nicaragüense. La sentencia de La Haya, que es inapelable, despertó numerosas protestas en Colombia contra el gobierno Santos, aunque este lo heredó de administraciones anteriores sin ningún margen de maniobra. Por otra parte, las poblaciones raizales de San Andrés y Providencia, víctimas de una corrupción secular, se han sentido abandonadas por los sucesivos gobiernos de Bogotá y por los políticos que ahora se interesan por su suerte tras la sentencia de La Haya. Aunque Nicaragua no ha realizado una aplicación invasiva del fallo sobre el mar que se ha concedido, se habla de concesiones para la prospección y futura extracción petrolera en aguas que poseen un gran valor ecológico, próximas a una reserva de la biosfera. En realidad, Colombia ya había procedido a concesiones similares a empresas españolas y a Ecopetrol con escaso respeto a los riesgos ambientales. A la espera de lo que suceda en organismos de Naciones Unidas, con una estrategia oficial que no se ha revelado en todo su alcance, los habitantes del archipiélago y los ciudadanos colombianos en general se preguntan, ¿cuál debería ser la estrategia frente al fallo de La Haya y las demandas que se esperan?
Bueno, entonces para empezar la discusión, yo quisiera conocer las opiniones de cada uno de ustedes sobre los retos que se le plantean a Colombia frente al fallo emitido por la Haya. Quisiera empezar por la doctora Noemí, que es la que trae una tesis distinta o la que ha esbozado una tesis distinta que ha sido cuestionada y en cierta forma descalificada. Defender Colombia cuesta. Afortunadamente no necesitamos permiso para eso. A ver, yo creo que estamos ante un fallo absolutamente antijurídico, un fallo que no respeta, lo primero, el tratado mismo. Casi que pienso yo que nosotros deberíamos, con esa filosofía de la Corte, ir por la mosquitia. Es decir, el mismo derecho tienen sobre nuestras aguas Nicaragua que nosotros reclamar sobre la mosquitia, que históricamente fue tanto tiempo nuestro. Inaudito. Desconoce los derechos históricos, rompe el archipiélago, cuando es muy dinámica toda el derecho del mar, pero rompe la arquitectura del archipiélago, viola los derechos de pesca. Una cosa muy grave, muy grave, y es que afecta fronteras con terceros países. Los fallos no pueden ir más allá que lo que toca con la materia del pleito. Sin embargo, afecta totalmente la frontera con Costa Rica, afecta la frontera con Panamá, y con sus ambiciones con la plataforma continental tocaría Honduras y Jamaica. Esto es una locura. En general, el fallo cambia la jurisprudencia, es un fallo totalmente antijurídico donde Colombia tiene grandes oportunidades para pedir interpretación y para pedir, a mi juicio, revisión. Yo he venido sosteniendo con un equipo de colombianos, que ya somos varios, que la revisión se puede pedir, entre otras, pues porque afecta fronteras de terceros países, que es muy grave y está totalmente probado. Ya Costa Rica está pues haciendo lo que le corresponde con mucha dignidad y mucho valor, pero lo que está ocurriendo, y a mí me gustaría invitar a los de la mesa que pensáramos, es en el tema global. Cuando la separación de Panamá, la lucha por la preeminencia del liderazgo, por quién iba a ser el hegemón, era muy importante entre Inglaterra y Estados Unidos, la madre patria de Estados Unidos. Y finalmente lo que más influyó, y influyó muchísimo, fue que se quedara con el canal los Estados Unidos. Nosotros estamos viendo un fenómeno muy interesante, y es el ascenso de la China en la escena internacional en todos los aspectos políticos, económicos, y yo creo que lo que estamos viendo es la llegada del dragón. Es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Y además, pues nosotros fuimos oídos por el gobierno en los prolegómenos de la investigación, que nos fuimos y le entregamos al señor presidente, a la canciller, la totalidad de unos indicios, muchos de ellos todavía en indicios, para que, a su juicio y con la colaboración de nosotros, sin ningún contrato que nunca hemos querido tener para la defensa. Bueno. Y inclusive le puedo hacer aquí una confesión. A mi juicio, el tema yo recomendaba que fuera investigado por periodistas internacionales, que podrían mirarlo y si encontraban algo interesante, que fuera alguien ajeno a Colombia el que mirara el tema. Fuimos bien recibidos al principio, y entonces aquí me está acosando María Elvira con toda la razón, porque el tiempo en televisión es que el tema es muy complejo. Sí, pero digamos, usted está sintetizando, para usted el fallo es antijurídico y hay elementos suficientes para protestarlo y aclaración y para la revisión, que son las demandas extraordinarias. ¿Denunciar el fallo ante quién? Ante la misma Corte. Ante la Corte de la Haya. ¿Sí? Claro, exactamente. Claro. Doctor Tremolada. ¿Con qué posibilidades de que eso vuelva a ser ratificado? Pues sí, reconsiderado o ratificado. Yo creo que totalmente, porque como decía María Elvira al principio del programa, pues con el archipiélago no hay problema, ese problema es con las aguas. Y nosotros descubrimos desde el comienzo un tratado de intención. Después vino la ley 800 de Nicaragua, donde ya empieza a hablar del canal húmedo. Después descubrimos un tema que le preguntaba yo, a ver, al profesor, ¿usted conoce
el acuerdo Pero a confidencial... ver, no, doctora Noemí, espere, porque es que usted no puede en una entrada echarse todo el tema, porque No, si no, es que quiero digamos, es que quiero conocer como la opinión de cada uno y después entramos a discutir. No, es que quiero hacer un A ver, ensayo, y permítame. ver, sí. El profesor, se lo pregunté antes del programa, ¿usted conoce el convenio que firmó el presidente Ortega con el chino y con el presidente del canal? No, pero creo que es irrelevante para el caso. Por eso es que no lo tan conozco. grave que a nosotros, igual que al profesor, la tesis nuestra la han botado a la basura sin conocerla, cuando para nosotros es el fundamento de nuestro alegato. Para poder entrar a pedir la revisión. Listo. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo el presidente Ortega firma con el chino y con la autoridad del canal el acuerdo, la construcción del canal interoceánico. Pero eso no es Y un las anhelo aguas. consuetudinario de Nicaragua, eso no es nada nuevo, todo el mundo Me sabe que parece quería muy canal. bien. Pero bueno, dejemos al doctor Tremolada que exponga y después a Laura que exponga y ahí sí ustedes empiezan a intercambiar opiniones. Bueno, doctor Tremolada, su posición Vamos frente al por fallo y qué partes. hacer. Mi posición frente al fallo, que es un fallo absolutamente jurídico, tampoco controvierte ninguna jurisprudencia, no cambia ninguna jurisprudencia. Todos dicen ha cambiado jurisprudencia, todos dicen que hay que desacatar fallos. Reto también que me citen algún fallo desacatado y alguna jurisprudencia cambiada. ¿Por qué el fallo es jurídico? Porque el fallo, esto es una disputa territorial y marítima. Estaba en juicio de tela las islas y el agua. ¿Qué nos dice en el 2007 la Corte? La tierra es nuestra. ¿No? Tres. Solo las 3 islas principales son nuestras y voy a pronunciarme en el paso de los años, en el fondo, sobre los 7 islas, islotes, cayos restantes y sobre el mar. ¿Nos fue bien en el 2012? Claro que nos fue bien. Por razones históricas, por aquello de las efectividades, nos reconoce todo el dominio sobre el territorio y nos dice, aplicando varias jurisprudencias, nos dice, acá hay unas circunstancias relevantes. Una costa enfrentada de más de 580 kilómetros, que es la nicaragüense, frente a 65 de lo que sería todo el archipiélago. Y eso hace que hay una relación de 8 a 1.2, o 8 a 2.2 a 1 es el cuento. Y yo la voy a atenuar de 3.4 a 1 y sobre esa base hago esta demarcación. ¿Y la demarcación qué hace? Es sencillamente, algún día en una reunión de profesores que hizo la Cancillería, nos preguntaba, pero ¿no les parece absurdo que nos hayan hecho esos dos paralelos y que nos encuadren? Si no estuvieran las islas, ¿hasta dónde llegaría el mar nicaragüense? Hasta donde está, separa los paralelos y él. Entonces, lo único que se ha hecho aquí es una definición jurídica a través de una reivindicación que nos llevó Nicaragua a la Corte y no pudimos defender una delimitación marítima porque no existía. El Tratado de Esguerra-Bárcenas es un tratado del año 28 con 2 artículos, solo tiene 2 artículos, el primero de 6 renglones y lo único que habla es de atribución de las islas. El protocolo el canje ratificatorio, que es el que habla de lo que queda al occidente y al oriente, no tiene la palabra límites, en fin. Los tratados internacionales se interpretan de acuerdo a su contenido y en forma sistémica. Es un tratado que habla de cuestiones territoriales, no marítimas. Para ese entonces el derecho constitucional del mar no estaba configurado, o sea que no se podía hablar de límites todos los extendidos. tratados anteriores serían nulos. Los tratados... Porque casi todos los tratados de fronteras, como no había, como usted bien lo dice, derecho del mar, no tendrían que revisarse todos. Los anteriores... No, porque usted lo acaba de decir, como son tratados y sí se delimitó mar, no hay problema. Es que el problema es que en este no. A ver, vamos a seguir, dejemos que Laura ahora hable, porque doctora Noemí dice es antijurídico el fallo, el doctor Tremolada dice es totalmente jurídico. Laura, ¿cuál es su posición? Parece abogado de Nicaragua y candidato a la Corte Internacional de la... Bueno, déjeme pensar. Pero Noemí, ¿sabe lo que pasa? Es que no podemos tener un debate tranquilo sobre este fallo si los epítetos son tan excesivos como usted. Usted se ha desbordado en epítetos. Entonces, es mi país. Es también el mío, Noemí. Y cada uno pienso tiene su diferente. estilo. Pero a ver, pienso diferente. Como argumento es un... No, patriotismo no, yo estoy diciendo que esté equivocado y que los argumentos son a favor de Nicaragua. Ya tuvo, doctora Noemí, el tiempo, démosle a Laura el tiempo para que ella exponga su posición frente al fallo y qué hacer. Bueno, yo adhiero, digamos, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha planteado Eric y entonces empezaría agregando lo siguiente. Y es la conclusión general a la que yo llego en realidad la que llegué el 19 de noviembre después de haber leído el fallo. El mar no era colombiano y toca devolverlo. Tenemos que devolverlo, llegó la hora de hacerlo. El presidente lo sabe.
no lo puede decir porque el país no quiere escucharlo por razones políticas. Eso yo diría que es la conclusión general. Después, en términos de recursos jurídicos, yo no creo que quepan los recursos jurídicos. La revisión no cabe, el gobierno lo ha planteado. Y la interpretación que podría caber me parece peligrosa, porque me parece que los pequeños vacíos que pudieran quedar, yo no entiendo muy bien cuál es, porque aquí se habla de inaplicabilidad y nadie pregunta, pues, ¿qué es lo inaplicable? Muéstrenme el párrafo que es inaplicable. La interpretación puede jugar en contra de Colombia, porque puede aclarar la Corte en contra de Colombia. Entonces, la posición que me parece que es la más sensata para defender los intereses de Colombia, no en mí, porque no es para defender los intereses de Nicaragua que la planteo, es negociar. Negociar los pedazos que pudieran tener un desacuerdo de interpretación en el fallo, pero además negociar para tener un tratado definitivo de límites marítimos con Nicaragua que le cierre la puerta a cualquier otro tipo de demanda. Interrumpo para decir preguntar una cosa. Negociar, ¿y por qué va a estar Nicaragua interesada en negociar? Porque, a ver, Antonio, yo no puedo, digamos, adelantarme ni especular, pero yo creo que Nicaragua está abriendo las puertas a la negociación hace mucho tiempo. Fíjese que Ortega, 24 horas antes que lanzara lo de la plataforma y sacara el mapa otra vez, dijo en una ceremonia del ejército, queremos hablar con Colombia. Ortega, donde ha ido, ha dicho, queremos hablar con Colombia. Esa puerta hay que explorarla. Es posible que nos vaya mal, pero hay que explorarla, porque incluso si nos va mal, nos refuerza la posición jurídica. Para la aclaración. ¿Les puedo hacer una pregunta? Entonces, ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Me permiten? Y entonces, ustedes que conocen perfectamente los estatutos de la Corte, ¿ustedes creen que no, que es muy jurídico un fallo que afecta fronteras de terceros países? Costa Rica no existe, no fue ¿Cómo que ratificado. Costa Rica Honduras no fue existe? tumbado en el 2007. Por favor, Y no Panamá, mira, quedamos sin fronteras con Costa Rica, No. teníamos Costa frontera con Rica Costa no Rica, fue la ratificado. frontera con Panamá se afectó totalmente y el estatuto dice claramente Hablemos con que orden. no A se ver, Hablemos con orden. Exactamente. Año hablemos con 69. orden. A ver. Año 69. Nicaragua anuncia públicamente que va a hacer unas concesiones petroleras al oeste del meridiano 82. Sí. Colombia hace una nota de protesta, 4 de junio. que es la fecha crítica del caso. Ahí No, empieza. 12 de junio 12 empieza de el junio. 4, cuando Nicaragua no acepta la nota de protesta. A partir de ese momento, canciller López Michelsen dice, negociar. no, claro, la protesta la fundamenta en el Tratado de Guerra Bárcenas diciendo que era un tratado de limitación marítima. Pero él es consciente que era débil la tesis. Es Era una tan ficción, consciente. dice Laura. ¿Eh? Usted dice en su columna es una ficción. Lo sé que Es una ficción jurídica, claro. Es más, Colombia, si me permites agregar algo en esta argumentación, cuando le dan plenos poderes al emisario nicaragüense para intercambiar las cartas de ratificación de Guerra Bárcenas, Nicaragua manda un título, es plenos poderes para el Tratado de Límites. ¿Sabe qué pide Colombia? Que corrijan la carta, porque eso no era un tratado de límites. ¿Me Lo dice permites? ¿Me Colombia. permites? El Mejor tema dicho, dimos papaya, por decirlo coloquialmente, con esa Perdón, carta. ustedes están utilizando como las autoridades de papaya. Nicaragua la personalidad y el pensamiento de López Michelsen sobre Nicaragua, que de verdad me siento testigo de excepción porque no fueron mis años de Cancillería. Fueron por ahí 20 años que yo conversé sobre el tema. Él quería negociación, Por pero pero perdón, antes del fallo, no después del fallo. Por supuesto, Es pero que por la como dice, debilidad de la perdóname, tesis. pero ustedes también déjenme hablar a mí, ¿no? No, por la debilidad de la tesis no, es que él pensaba como pensaba en mi gobierno, que nunca tuvimos amenaza de demanda de Nicaragua, en que por la negociación hubiera sido el mejor camino, pero después del fallo, como pregunta Antonio Caballero con tanta inteligencia, es ¿qué va a negociar Nicaragua si es que ganó? Es que eso que nos ponemos a negociar del mar y las golondrinas, pero ¿puedo exponer la tesis nuestra? Hacemos una breve pausa y volvemos. Ok.
Doctora Noemí, tiene la palabra. Es increíble que se estén negando, y además que en el derecho está consagrado los derechos históricos que tiene Colombia, el pleno ejercicio de la soberanía. Ustedes hablan de una nota de protesta, hay cientos de notas de protesta. Hemos ejercido plena soberanía sobre nuestras aguas, sobre las aguas que pretende arrebatarnos un fallo totalmente antijurídico. Y le voy a decir más, y además que el fantasma de la corrupción, como es tan normal que se asome en todas partes, el fantasma se asoma. Es que estos que ustedes los desconocen, y es que descalifican tesis cuando no conocen ni siquiera a fondo los documentos. Este documentico firmado por el presidente Ortega, con el señor a quien le habían dado el monopolio de las comunicaciones de su país, en una empresa en donde la China tiene el 45%, la China todos sabemos que es un capitalismo de Estado, que para bien o para mal, eso no es el tema del programa, está llegando. Y aquí se compromete en un hecho oculto, confidencial y privado totalmente, que apenas hace un mes se conoció, pero que de todas maneras... tiene que ver eso con la Corte. Me parece interesantísima la pregunta. Dice nuestra canciller, pues que es la vocera del gobierno en esta materia, que el canal se hubiera podido hacer de todas maneras como el canal de Panamá, que porque solamente un canal necesita más o menos 12 millas y nunca más, porque la gente que la asesora ella ha dicho que 3 millas necesita más o menos para maniobrar de aguas, y que el canal de Panamá solamente otorgó 10 millas, o sea, el mar territorial. Por Dios, es que sería buenísimo que la canciller se leyera el tratado, sé que pronuncia mejor, Hey-Bunno-Varilla, ¿no? Varilla, que es francés, bueno, pero es lo de menos. Entonces ella dice que solamente dieron 10 millas de mar territorial y aguas internas y que no se necesita más. Qué falacia, por Dios. En otra parte del tratado, pero perdóneme, entonces pone la tesis imposible. La República de Panamá concede además, porque es lo mismo en Nicaragua, concede a los Estados Unidos el uso, ocupación y control de cualquiera de las otras tierras y aguas fuera de las zonas arriba descritas. O sea, arriba del límite, y después dice que todas las que necesite. En todos los libros que he leído, que son demasiados, de tratadistas, dice es imposible saber cuántas aguas se va a necesitar para un canal húmedo, y más con dársenas, con puertos flotantes, con todo lo que va a hacer. Termino. Comprometieron todas las aguas. Sergio Ramírez dice, yo no creo que el canal se haga, pero lo que es grave, y hay 36 demandas ya en Nicaragua, porque dicen que hay un protectorado. ¿Pero qué tiene que ver esto con la Corte? Tiene que ver, porque el señor Ortega estaba negociando para un canal interoceánico con la China de las aguas. Perdón, las aguas, como lo dice la ley 840, que habla de las aguas. A ver, doctor Rebolada. Vamos por partes. Sí, como sin meridiano 82, la distancia del meridiano 82 a la costa nicaragüense era más que suficiente, son más de 70 y tantos kilómetros que podría haber utilizado para el canal. O sea, es podría haber totalmente hecho canal con nuestras aguas o sin ellas. Entonces, lo único que está haciendo es prolongando hacia el occidente de San Andrés las aguas nicaragüenses, que da igual, porque además esas eran aguas que eran totalmente transitables, con o sin canal. Pero yo lo que quiero es recoger el guante que usted me plantea, que se desconoce tratados internacionales, los tratados de límites. Y usted cita muy bien la preocupación permanente de López Michelsen sobre negociar. Cuando López Michelsen saca esta tesis, él sabía que la tesis era indefendible en una corte internacional y que perdíamos. No, señor, eso es falso. Por eso era la posición de tratar de negociar. Que perdíamos, que podíamos arriesgar. Perdíamos. No, señor. Porque no era el límite marítimo. No, pero si déjeme no negocia es porque tiene algo que perder, si no, no negocia. Pero porque vamos es una estrategia partes. mejor, que es distinta. Y en segundo lugar, y Colombia era tan consciente de esa habilidad que se dedica a hacer todos los tratados de límites en el Caribe para imponerle ese límite a Nicaragua. Profesor, por eso Nicaragua. usted está diciendo que nosotros hicimos tratados de límites para defendernos de Nicaragua. Perdóneme, yo hice uno y lo hice para garantizar y tener claras las fronteras de Colombia, no por defendernos de Nicaragua. No, usted no entendió lo que estaba haciendo en su casillero.
¿Serían No, perdón, no solamente lo entendí, sino que logré varias cosas. El Tratado Sanín-Robertson, que es muy importante, y nunca tuve amenazas de una demanda de Nicaragua. Eso es La muy importante. amenaza- Diplomáticamente, la amenaza. nunca la tuve. Es que la amenaza se da cuando se ratifica el de Honduras. No, si unilateralmente ellos dicen que ellos unilateralmente Laura. declaran nulo el tratado, los nicas. Mire, A ver, Por Laura, eso, pero pero gracias a... defiéndanlo. No, y la Corte que nos dice, o sea, la Corte es mala, es totalmente antijurídico el fallo, la Corte nos Totalmente dice, antijurídico. no, si nos está diciendo que el Tratado de Edgar Bárcenas es válido, pero que no es válido en términos marítimos, tanto que por eso nos reconoce de entrada el resolver las Profesor, y excepciones los que derechos San Andrés, históricos, Providencia y los Santa derechos Catalina. históricos y la soberanía que se ejerce sobre las aguas, No ¿para está usted no discutida, cuenta? no está discutida. Por Dios, o sea, eran aguas en por discusión y es mi supuesto. alegato. Pero entonces, uno sobre señora- aguas en discusión no puede dar No, no. concesiones. Claro que sí, pero es que las aguas históricas juegan alrededor de la franja de agua adyacente que se llama mar territorial y eso fue lo que nos usted está concedió. hablando que no había derecho de Laura, deben hablar a Laura. bueno, yo quiero decir primero que lamento que no se pueda debatir con tranquilidad un tema tan complejo, porque confundimos a la gente. Mire, yo lo que creo es esto, y digamos, está esto documentado para poder sostenerlo, Noemí, que Colombia, preocupada primero por Venezuela y después por Nicaragua, pero el interés principal fue Venezuela al principio, empezó a negociar límites marítimos para oponerse a ambos. ¿Por qué? Porque si Colombia lograba que terceros reconocieran el meridiano 82, trancaba jurídicamente, entre comillas, porque evidentemente no lo pudo hacer, pero fue una estrategia muy inteligente para trancar a Nicaragua política y cuasi jurídicamente. Podría haber funcionado. Cuando López Miquelsen dice, he duplicado el tamaño de Colombia, lo dice justamente porque él es quien inicia una estrategia sumamente agresiva, sumamente voraz, de coger, sumamente inteligente y sofisticada, sino a mí, pero que justamente por lo voraz iba a encontrar a alguien que se lo pusiera. ¿Y quién fue el escollo? Nicaragua. Nicaragua fue el escollo. Pero lo que tenemos que entender aquí, que el resultado de que tuviéramos de enemigo jurídico a Nicaragua es resultado también de una estrategia de coger aguas, negociar aguas. Y negociamos aguas tan agresivamente que les voy a decir que los callos, por ejemplo, que se enfrentan a Panamá y crean la escalera, son callos de 0.26 kilómetros el más grande. Y eso nos creó costa frente a Panamá y nos cogimos una cantidad de mar. O sea que también había intereses expansionistas que les estamos señalando a los de Nicaragua. A eso apunto, María Elvira, eso apunto. Fue una estrategia inteligente. El argumento de por qué hemos negociado bien, entonces los derechos de Colombia. Hemos negociado esto sí es muy bien, triste. Noemí. Mira, pero déjeme solamente una cosa. Hemos negociado tan bien hemos negociado que tenemos que agradecer que nos quedan 141.000 kilómetros de mar. y por eso es lo no que podemos tenemos que pelear los agradecer. 75.000 kilómetros que No, pretenden porque no eran arrebatar. nuestros. ¿Cómo No que no eran eran nuestros? nuestros? Ejercimos derechos soberanos y soberanía plena sobre esos 75.000 kilómetros siempre, históricamente, y siempre Claro, lo hemos tenido. pero con base en precisamente imponer el meridiano 82 como una frontera que no lo era. Era uno de los factores, perdóname, no era el único. No Para- era el único ¿cómo factor, que no? eran Para- muchos los factores. No, por supuesto, Desde las los- cédulas reales, todos los otros tratados Las que siempre cédulas tuvieron. reales solo sirven para atribuir territorios, no mar. Por Dios, porque el derecho del mar es consuetudinario y no y ha ido evolucionando, pero por eso. desde entonces el agua nosotros ejercimos Por eso, plena soberanía sobre pero ella. sobre la margen, la franja de agua Lo que usted adyacente está al diciendo- mar, lo 12 que usted millas está máximo, diciendo 3, es tan 6, 2. absurdo, profesor, que prácticamente lo que yo predije que iba a pasar con el fallo de la Corte es el semillero de pleitos que ya empezó, entre otras. Ya empezó Costa Rica, Panamá lo está estudiando, Jamaica lo está estudiando, Honduras lo está estudiando, pero no es eso. Es que con su teoría, antes de que se consagrara el derecho del mar y que viniera la convención y todos los temas, los otros tratados que no tenían tan claro el mar en ese, no son válidos. Y eso sí sería la guerra total, la anarquía total jurídica en materia de fronteras. No, estamos mezclando todos los conceptos. Sí, pero sí, lo curioso sobre de este todo- a cuento es que, claro, pero yo los estoy confundiendo, pero desde el 2006 estoy diciendo que íbamos a perder las excepciones y las perdimos, que íbamos a perder el fallo de fondo y lo perdimos. Entonces, jurídicamente, ¿quién es el que tiene la razón, por lo menos frente a la Corte? No. Y yo no aspiro a llegar a la Corte para darle la razón. Pero Pero eso mire, sí que me Bueno, parece. a ver, Laura. Yo quiero aclarar algo sobre el tema de las fronteras. Costa Rica negoció una frontera en el 77.
y nunca ratificaron. ¿Ustedes creen que cuando un país no ratifica en 35 No hay años es obligación. porque se olvidó? Por supuesto, no hay obligación. ¿Es porque se olvidó de ratificar? No, porque cambió No, la es posición. porque políticamente Colombia negoció tan bien. Es que ustedes tienen que ver los callitos con los que Colombia dijo que se creaba mar. ¿Por qué el régimen común, esa fórmula tan innovadora de su Cancillería, no a mí, una cosa que es para mostrar al mundo el régimen común con Jamaica? Yo defenderé siempre Colombia. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque no pudieron llegar a un tratado definitivo. Y la razón por la cual no pudieron llegar a un límite definitivo era justamente porque Jamaica no iba a aceptar lo que Costa Rica sí había aceptado. En Honduras se negocia en el 86. ¿Sabe cuánto se demoran en ratificar el tratado? 13 años. Y lo el día ratificaron, que- y al otro día Nicaragua lo Nos demanda. Bueno, lo ratificaron. Bueno, y que, perdón, pero Y ahí está la Noemí, demanda. ahí está la demanda. Nicaragua se opuso a ese tratado desde el primer día de la firma diciendo están negociando aguas mías. La Corte le da razón en el 2007. El mapa que tiene la Cancillería colombiana colgada en su página web es un mapa ficticio. Muestra unas fronteras con Honduras que no existen, unas fronteras del Meridiano 82 que no existen, un tratado con Costa Rica que no fue ratificado, pero además le cuento algo, Costa Rica, pero ¿sabe lo que pasa? Es que decirme que es absurdo, que es bárbaro, que no sé qué, no es argumento. Son argumentos Dígame, porque son tratados negociados a perpetuidad, son intangibles. Y a mí me parece muy triste que una colombiana o que haya colombianos poniendo en entredicho los derechos soberanos de Colombia porque negociamos bien. Me parece nadie terrible. está poniendo entredicho porque terrible, me negociamos parece, bien. no. Estamos diciendo otra cosa, Tristísimo. pero Y porque ustedes tenemos muchas aguas. han visto el concepto de Prosper Well que publicó la Claro, República en el año claro. 95, listo. Obvio. Prosper Well fue el líder de la defensa colombiana en la primera etapa. Sí, lo conozco. Y desde el año 95 el señor Prosper Well dijo, si nos vamos a la Corte, la debilidad colombiana es el Meridiano 82 y la Corte estará tentada a darle tierra a Colombia y mar a Nicaragua. ¿Qué pasó? está. Tierra a Colombia, mar a Nicaragua. Nunca se imaginaron que era tanto tampoco. La demarcación es otra discusión, pero en todo caso, que perdíamos era totalmente débil, nuestra defensa era imposible en términos marítimos. Y era tan imposible... imposible no, y tampoco lo dice que era imposible, le hace bien el concepto. Imposible. No, señor, poníamos en riesgo, que es distinto. No, Y era además, imposible bueno, pero defender. digamos, usted ayer está aceptando ustedes se que nos íbamos a olvidó perder algo. No, Pero había riesgo. Por eso, o sea, hay Y le voy a riesgos decir una porque cosa, la usted solución- está la diciendo- solución era la solo juez denunciar Pablo, Lo que no nos gusta es Yo haber creo, perdido cuando se tantas, pero acepta- íbamos a perder. Cuando se acepta un árbitro, Claro, es porque vamos a perder. porque se gana o se pierde. Hay las dos posibilidades. Sí. Y esta vez se Y perdió. nunca Pero denunciamos se el perdió árbitro. antijurídicamente. Y le voy a decir una cosa, la famosa juez china, que no hemos tenido tiempo porque nos estaríamos cantidades de tiempo, cuyo embajador defiende, que uno no entiende por qué un embajador defienda a un juez. Ella sí hace una salvedad diciendo que la forma como se está poniendo la línea no es la tradicional. Es lo único que dice, y no a favor de Colombia. ¿Se lo leyó, profesor? Sí. ¿Se lo leyeron? Entonces, ¿por qué dicen que no cambia jurisprudencia? Sí, sí cambia jurisprudencia. No, es que Totalmente. la jurisprudencia es circunstancias relevantes, es que depende de qué jurisprudencia quieran coger. Aquí el problema es costas enfrentadas con circunstancias relevantes, es el caso del Golfo de Maine entre entre Canadá y Estados Unidos. Y por circunstancias relevantes se mete un criterio de equidad para tratar de hacer Que el una criterio distribución de equidad proporcional. es de un absurdo, pues entonces ahí sí, Bueno, pero, Estados Unidos y la China le van a quitar por el principio de proporcionalidad a todos los mares, porque obviamente ellos sí que tienen... Caso de las Islas No, Channel, no, le no, pongo no, otro no. caso, A porque es ver. que como es su caso de las Islas Channel están pegadas a Francia y son inglesas. Si aplicaba el concepto que quería Colombia, línea media ahí, entonces la costa francesa era prácticamente seca por los derechos que daba tal. ¿Qué se hace? Se lleva el caso y exactamente Facilísimo circunstancias discutir relevantes de Nicaragua contando otra cosa. Yo los invito a que este mismo programa lo hagamos después de que lean los documentos. Y yo Porque también es cuando lea terrible- después la jurisprudencia, Es terrible discutir sin que usted no se haya leído los documentos del presidente Ortega, la ley 800, la ley 840. Intercambiemos documentos y y jurisprudencias. hagamos A ver, discusiones pero cuando es que se hay conozcan. problemas diferentes. Es que aquí hay uno que estamos discutiendo de la reflexión jurídica de los jueces y uno que tiene que ver con las Con el hecho acusaciones. oculto, que es lo que nosotros, el bueno, hecho nuevo, que ustedes dicen que no hay hecho nuevo, que el canal fue el sueño siempre de la colonia, cierto, totalmente cierto, Humboldt, Bolívar, Bueno, Santander, pero, Miranda. ¿qué es lo siempre- nuevo? Lo nuevo es que lo van a hacer, lo nuevo Pero es si, porque, pero un momentico, si yo quiero hacerlo y en tiempo no puedo hacerlo y lo hago después,
está entre el cumplimiento de mis Por sueños. Dios, Kant dice que el fuego imaginado no quema. Eso es, y yo suelo decir una cosa, mi papá creía que era novio de Brigitte Bardot, pero ella no sabía. No, pero a ver, eso es- perdóname, no, eso es un otra minuto, cosa pregunto. distinta. No, es lo mismo. No, a ver, no, perdón, no. les hago una pregunta, si Colombia construyera el canal del Atrato, que fue uno de los famosos canales discutidos en la colonia, ¿sería un hecho nuevo hacerlo o sería un hecho viejo? Si fuéramos No, a fue construir el canal. el cumplimiento de un proyecto que está Por archivado eso desde hace sería, tiempo. perdóneme, no, María Elvira, si Colombia... Pero no va a entremos en esa construir- discusión, No, es que porque esa es la sería- discusión, No, es no, que esa es la no. discusión, No, porque esa la es la discusión es discusión. totalmente sobre No, es hecho nuevo, posibilidades. no, es el hecho nuevo, es hecho nuevo que lo vayan a hacer y que lo hayan dado en concesión. El otro era un sueño. Pero el doctor Tremolada está Pero, o sea, diciendo que primero las no lo han aguas hecho, primero tenían... no lo han hecho. Y las Segundo, aguas todavía no serían existe la concesión. suficientes. Está un contrato. Perdón, la ley 840 lo da en concesión, ¿cómo que no? No, pero para que lo den concesión tiene que construirlo. No, no O señor, sea, para construirlo Bogotá tiene tiene que tener la 50 ley. años haciendo el metro, no peleemos no sobre pasarán lo que va a hacer otros 50 años para que Nicaragua tenga Nicaragua. más. A mí me parece... A ver, avancemos un poquito, Laura. Independientemente, digamos, dejando esta discusión del tema chino, Sí. yo lo que sostengo es que tenemos mucho más para ganar Eso es la mediante pregunta, el echémonos para adelante. mediante el diálogo. Independientemente de, no miremos para atrás lo del fallo, yo realmente creo que el fallo se debe acatar, que el fallo es jurídico, que no hay nada inaplicable, que una interpretación nos arriesga a que interpreten en contra nuestro y que hay que sentar a Nicaragua, ¿verdad? Que ya lo hicieron A todo- una vez. Difícil, Sí. ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que intentarlo. Yo creo que sí se puede. Porque ¿Qué se entiende por inaplicable? Porque yo no... nadie entiende nadie que es entiende. No, inaplicable. ese es un fallo declarativo. Acá también hay un error. Esto es una sanción. Lo único que hace la Corte es decir, declara el derecho consuetudinario que genera la delimitación marítima entre las dos partes. Y de hecho, cuando dice la doctora Noemí que no hay nada que quiera negociar Nicaragua, por supuesto, casi todos los tratados de delimitación, todos los fallos de delimitación terminan siempre con una negociación posterior para delimitar. La pregunta A es, veces ¿usted la no cree? negociación A ver, está una buena pregunta. y logra- Mejora la y logra situación jurídica. Mucho modificar mejor. el fallo. Mejora la Ustedes situación. son partidarios de la negociación, Noemí es No, no, ellos partidaria. son perdóname, ustedes son partidarios y no se molesten de entregarlos, de aceptar y acatar el fallo, ¿no es cierto? Pero y estar a los negociar. Yo soy partidario del derecho. No, del derecho soy partidaria No, no, yo, perdón. del derecho No, a ver, internacional ¿cuál soy es mi partidario. postura A ver, entonces? hacemos otra vez A mí- interrupción y terminamos con un statement final, con una declaración final de cada uno. Ok, Vamos a perfecto. a una breve pausa. La doctora Noemí ha hablado de riesgos y yo quisiera preguntarle, frente a la posición de ella, que hay que pedir la revisión y la interpretación del fallo, ¿cuál sería el riesgo de acudir a esa medida en defensa de los intereses colombianos? ¿Y cuál sería el riesgo? Es decir, si es mayor ese riesgo o el de negociar y que nos digan que no. Laura. Mire, yo creo que hay riesgos que aquí no se han dimensionado. Primero, no dimensionaron que pudimos haber perdido las islas. O sea, eso es una cosa real y aquí no se ha dimensionado. Aquí es la derrota total cuando las islas ya son colombianas. Hay títulos jurídicos sobre las islas que no había, hay títulos jurídicos y no las puede cuestionar nadie. Entonces, eso me parece que una cosa... Y eso que no salimos a defenderlo y a reivindicarlo. dice usted. Exactamente, Era algo de exactamente. Menocal, ¿Usted pero sabe qué tenemos esto ayudó ratificado. políticamente a Ortega? Que nosotros nos desmoronamos el 19 de noviembre. Cuando nosotros nos desmoronamos, él pudo plantear eso como una victoria, porque para él era una victoria a medias. Él quería Todo, más, pues la quería prueba es que hay mucho más demandas en Eso ciernes, es ¿o no? uno. Dos, yo quisiera hacer un planteamiento aquí antes de que terminemos, porque me parece muy importante lo siguiente.
Nicaragua quiere la plataforma continental extendida. No sabemos si es para presionar la negociación o si en efecto va a llegar. Y se habla de una segunda demanda. Yo les digo, a mí me preocupa mucho no la segunda demanda. El 28 de noviembre se hace efectivo la denuncia del Pacto de Bogotá. No estaríamos expuestos, si ellos no corren antes del 28, en teoría no estaríamos expuestos a una segunda demanda. Les voy a decir cuál es el peligro de no negociar. Lo que yo haría si fuera Nicaragua. Yo lo que haría es pedir revisión, porque la revisión tiene 10 años, y cogería los límites de la comisión de límites diciendo, aquí hay un hecho nuevo. Usted, Corte, me mandaron a decir que tenía que ir a pedir los límites. Ah, bueno, yo lo hago, aquí está el hecho nuevo. Tengo 10 años y ya son 10 años en los que nosotros ya estamos en el proceso. El 28 de noviembre no nos cuenta. Ese es el gran peligro para Colombia. Exactamente, porque es el mismo proceso, no es la nueva demanda. Por eso este cuento de la segunda demanda. Yo les digo, el tema es que nos pidan una revisión para la cual tienen 10 años y pueden ir tranquilos. Hay que trancar a Nicaragua, Noemí. Y por eso lo digo desde mi colombianidad nacionalizada, porque yo también quiero este país, que tenemos que trancarlo con el diálogo. Esa es mi propuesta y esa ha sido lo que he venido diciendo desde el 19 de noviembre. A ver, pero estamos poniéndonos de acuerdo. Es decir, lo que no puede hacer Colombia es no agotar los recursos jurídicos que tiene. Tú hablas de un hecho nuevo, yo hablo de otros hechos nuevos, lo de las fronteras, lo de los derechos históricos. Hay miles de factores que tenemos que agotarlo. Nosotros no podemos ser entreguistas porque hemos ejercido soberanía plena sobre esas aguas y tenemos unos derechos históricos y unos derechos jurídicos, geográficos, pesqueros, de todo. Ayer pidió Ciflavor, ¿ustedes vieron con seguridad, se dieron cuenta del presidente Ortega que hizo ayer o no? Sí, bueno, lo de la UNESCO y el pedazo que le corresponde. Lo que no hizo Colombia. Y claro, lo que responde no, Laura. Todavía no, el fallo para mí no está en firme. Tenemos que agotar los recursos jurídicos. Los únicos las demandas extraordinarias de interpretación, aclaración y revisión. Aclaración e interpretación es la misma. Sí, y revisión es la que tendrá que ser con el hecho nuevo, que no existe, dudo que exista. Pero el de Nicaragua sí. Podría darse. Pero para la aclaración o la interpretación, lo clave aquí es hacer la aproximación de la negociación directa. Porque tú haces la aproximación de la negociación directa y precisamente como no te vas a poder poner de acuerdo, a menos que tengamos mucha fortuna, ahí es donde tienes tú la forma de cómo lo solicitas. Entonces, por ejemplo, tal vez el único concepto que no menciona dentro del fallo es el de zona negociar continua. para llegar a la propuesta de Noemí y sí pedir la revisión. Es posible, ¿sabes por qué? Porque la Corte para aceptar, ¿sabes lo que pasa? Mira, la otra cosa que no les cuenta, Noemí, es que son contadísimos los casos de interpretación que ha aceptado la Corte. La Corte perfectamente nos dice, está clarísimo el fallo, vayan y lo lean, se lo ha dicho a otros países, no llega a la Colombia. Algo que me preocupa, perdónenme, ¿ustedes saben cómo perdimos nosotros Panamá? Es que ustedes se imaginan San Andrés, que afortunadamente son patriotas y que nosotros esperamos que mantengan ese espíritu. Si se hace el canal y si el espíritu expansionista de Nicaragua, apoyado por la gran potencia que es China, porque es que claro, nosotros somos mucho más potentes militarmente, pero es que Nicaragua ya no va a estar sola, este tema es más complejo. Ustedes saben, San Andrés, enclavado totalmente con la plataforma continental como quedaría de acuerdo con las aspiraciones de Nicaragua, ojalá que el espíritu sanandresano se mantenga colombiano, porque con el canal al lado, la zona franca, los puertos flotantes, todo lo que va a representar esas circunstancias, Dios quiera. Y yo voy a pelear por los sanandresanos y por la integridad de Colombia y por sus derechos, porque no podemos perder San Andrés, como se pensó que nunca perderíamos Panamá y lo perdimos. Tenemos que ¿Qué pasa si pero San Andrés no está perdido, está más afortunadamente y en segundo lugar, Colombia es el primero de los pocos estados en el mundo que han podido prosperar una aclaración. Fue Colombia en el caso de Aya de la Torre, por el asilo territorial de Aya de la Torre, que es el mismo caso del señor Assange, que no le querían dar, el señor Aya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima, y no le querían dar el salvoconducto para que se viniera a Colombia. Nos hicieron el primer fallo, eso no resolvió nada, aparentemente, porque le dijo, Colombia tiene todo el derecho de mantenerlo en asilo territorial, pero el Perú no tiene ninguna obligación para entregar. De Nicaragua no, es que voy al cuento. Y entonces Colombia solicita la aclaración. ¿Y qué pasa en la aclaración? Vuelve y nos montan y nos dicen, es que no hay obligación de...
difícil no lo hacemos. ¿Qué cosa No, es que la Corte solo puede resolver con base en el derecho que le prueben las partes. Esto no es el hecho política, nuevo es derecho. de Laura, los hechos nuevos que nosotros decimos, El hecho de nuevo no está configurado, se configuraría. Exactamente, pero sí tenemos 6 meses. Hay una cosa, no es cierto que solo sea derecho, es también política. No. El derecho siempre está condicionado por la Por política. supuesto, pero en el momento de fallar, solo van a objetivizar la discusión con base en el derecho que está probado. Por Dios, si fuera así, el gobierno no tendría tanto miedo a que nosotros nos atreviéramos a hablar de las posibilidades de incompatibilidad e inhabilidad de la juez china. No, si no fuera así, Nicaragua no le hubiera ganado a Honduras, no le hubiera ganado a Colombia y no le hubiera ganado a Estados Unidos. Los factores políticos, estratégicos y de todo no influyen en los fallos. O sea, estamos descubriendo que el derecho es Pero público. yo quisiera hacer una pregunta. La Corte está formada por una serie de borregos que pueden inclinarse a favor de una sola señora china que representa los María Elvira, intereses. eso es lo que nosotros nunca Es que no es una mirada politiquera y como muy colombiana de la es que Corte estás Internacional. interpretando mal el tema. ¿Qué hemos dicho nosotros? Y el abogado contratado por el gobierno, que le pagaron más de $500,000, que sacó un artículo en El Tiempo, dice que siempre se sabía que el canal interoceánico estaba ahí. Si eso fuera verdad, como lo dice él, y que además está y figura hasta en el mismo pleito, ¿por qué la juez china? Porque que fue embajadora en La Haya y que presumiblemente, de acuerdo con el abogado colombiano, conocía el tema, no se declaró ella inhábil o impedida porque había un conflicto de intereses. Nosotros no hemos hablado nada de la Corte, lo que hemos dicho es la Corte no conoció de los hechos de este lado menos, de este hecho nuevo. Listo. No conoció la Corte que ha debido conocer. Bueno, entonces nos quedan unos pocos minuticos, una declaración final de la doctora Noemí. Hay que ir usted insiste en la revisión. Yo invito a los colombianos, ojalá el gobierno, a que nosotros no respetemos el fallo hasta que agotemos por medio del derecho internacional todas las posibilidades que tenemos de revisión, interpretación y aclaración. El fallo es antijurídico. Defendamos nuestro mar. No nos entreguemos tan fácil. Doctor Tremolada. Uno, hay que agotar los recursos, pero solo cabría uno: aclaración, interpretación, revisión. No cabe, son excluyentes entre sí, entonces no se pueden juntar los dos. El fallo es jurídico, el fallo es declarativo, no hay que acatarlo, no hay discusión en lo que hay que acatarlo o no, y sencillamente hay que agotar la negociación directa, que más de 41 años esta ha sido aplazada. Laura. Yo creo que hay que actuar con sentido de Estado y, por doloroso que sea, asumir el fallo y no abandonar una tradición de respeto a la legalidad internacional. Colombia se quiere configurar como una potencia media en la región, el mundo se rige por normas que hay que respetar y por eso es hora de negociar ya. Es lo mejor para el presidente, es lo mejor para el país y es lo mejor para el Caribe. Antonio. A mí me parece que de todas maneras no se puede reducir todo ni a lo jurídico ni a lo patriótico, sino que, es decir, por reducirse a lo jurídico, Colombia ha perdido en el curso de los últimos 200 años cientos de miles de kilómetros cuadrados. La piel de zapa. Tanto hacia Venezuela como hacia el Perú, como hacia el Brasil, como hacia el Ecuador. Exacto. Y naturalmente Panamá. Entonces a mí sí me parece que la discusión debe darse también en términos políticos y no únicamente en términos jurídicos. ¿Cómo es la negociación que ellos plantean? La negociación me parece difícil que Nicaragua la acepte por la razón de que Nicaragua no tiene nada que ganar con la negociación y sí tiene algo que perder. La acepta para tomar del pelo, mire, porque ganó el pleito. Le voy a decir, en la Comisión de Límites, los países, los estados ribereños contiguos pueden protestar si se sienten afectados. Costa Rica ya lo hizo. Sí. Por eso es esta arremetida de la Canciller tratando de buscar aliados en el Caribe. Panamá posiblemente lo haga. Si eso le sucede a Nicaragua, se le traba y ella necesita la declaración de la Comisión de Límites para volver a la Corte, bien sea con la segunda demanda, bien sea con la revisión, pero la necesita. Si se le traba, es en el interés de Nicaragua de sentar a todo el mundo. O sea, Nicaragua también necesita límites definitivos y es en el interés también de Nicaragua de sentarnos todos
todos hablar. Es por eso que Nicaragua está también reclamando tierras en Costa Rica, la provincia de Guanacaste, etcétera. Lo de Guanacaste. Bueno, eso nos queda por otro programa. Nicaragua tiene 3 demandas de contra terceros Costa países, Rica se por San afectaron. Juan. O sea, hay 3 demandas en curso con Costa Rica por el tema del río San Juan. Hay que sentarse a ver qué es lo que está pretendiendo Nicaragua. Pero ¿sabe qué, Antonio? El fallo tiene 9 meses. No sabemos, porque no hemos hablado, no hemos ni siquiera levantado el teléfono para preguntar. Y precisamente por eso también recojo el guante de Antonio. Sí. Por supuesto que no solo es jurídico, es político. ¿Cómo consigo mejorar lo jurídico con lo político negociando? Oiga, profesor, pero usted dice que el fallo es jurídico tengo que y sin terminar. embargo cabe la interpretación. ¿Qué cosa tan absurda? Tengo que Pero terminar. es que todo lo jurídico puede interpretarse, precisamente por Pues eso. es que lo jurídico es interpretable. Bueno, entonces, como ven, el debate es muy sensible y habría mucha tela para cortar. Es un debate muy técnico, además, muy complejo para quienes no conocen los tratados internacionales, pero está servido el debate, está planteado el tema. Les agradezco que nos hayan acompañado este martes y los espero el próximo martes a la misma hora por este mismo canal.